Muy buenas, queridos seguidores. Hoy vamos a hablar de música, de los sonidos hispánicos de la América del Norte. Muchas músicas que son icónicas de los Estados Unidos, pues tienen sus orígenes hispanos. Y con el pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial vamos a ir desmenuzándolo, ¿no, pana? ¿Cómo es? ¿Cómo es la vaina? Bueno, antes que nada, Antonio, darte las gracias como siempre por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, vamos a estar hablando de los orígenes, ¿no? Hispánicos de la música norteamericana. Muchos dirán, no, pero ¿cómo que orígenes de la música hispanoamericana? Si algunos dicen que es de origen negro, el rock, por ejemplo. Sí, pero tengamos en cuenta que la música hispana que estuvo asentada en el Virreinato de la Nueva España es como la semilla, ¿no? Y de esa semilla fue creciendo una planta que fue dando varias ramas y de ahí viene lo que es la música actual que se escucha en Norteamérica, ¿no? No, claro, el hecho de que sea incluso que tenga esos orígenes negros, que es verdad que lo tiene, no quita su hispanidad, te quiero decir. En Ujú. Cádiz, por ejemplo, en el siglo XIX, entra el llamado tango de los negros o tango americano que después evoluciona hacia el tango flamenco y no deja de ser música absolutamente hispana. Es que muchas veces con esas clasificaciones raciales segregacionistas se olvida que la hispanidad no es una raza. De hecho, si tú y yo fuéramos, por ejemplo, a Estados Unidos, cuando te pasan la tabla esta como de clasificaciones, que si eres white, hispanic, bueno, Mm. nosotros qué rellenamos, o sea, porque en el mundo hispano, en nuestra cultura, no hay esa clasificación segregacionista. Entonces, bueno, pues en la música pasa tres cuartos de lo mismo, ¿no? Y la verdad es que sí, que muchas músicas, bueno, es lo que hablé, lo que hemos hablado otras veces en su día, por ejemplo, la Luisiana, que a día de hoy tenemos todos en la mente que Luisiana es un estado del sureste, pero no, la Luisiana era el antiguo camino francés para el Canadá, que en la época de Carlos III se incorpora a la monarquía española y la Luisiana probablemente de los estados más folclóricos, por así decirlo, en música, en gastronomía, ¿no? Si hablamos del blues, si hablamos del rock, si hablamos del cajún, muchos están relacionados, todos estos estilos directamente con Luisiana, toda la música esa carnavalera que tienen allí con el Mardi Gras, ¿no? Y además, claro, tenemos que hablar de la relación de Nueva Orleans con Veracruz y con La Habana, que ya existía antes de la incorporación de la Luisiana a España, pero por supuesto en esa época de Carlos III la conexión se multiplicó y los ritmos fueron, porque es que date cuenta la importancia de los puertos de Veracruz y La Habana, a tal punto, y hoy tenemos que nombrar, yo lo nombro siempre, pero bueno, y más que nunca, al musicólogo Faustino Núñez, cuando él dice que Sevilla y Cádiz eran los puertos más americanos de España. Ten en cuenta que Faustino llega de Zipana, que Sevilla y Cádiz llega un momento que tenían más contacto con La Habana que con Madrid. A lo mejor suena un poco exagerado, pero es así. De hecho, ahí está la génesis un poco de, bueno, no un poco, no. Esa es la génesis del flamenco. Todas esas idas y todas esas vueltas y todas esas mezcolanzas todas las músicas que tenemos en Estados Unidos, como te digo, las más icónicas, incluso el mundo del country, ¿no? Que a ti además también has Mm. escrito sobre eso. Elvira Roca Barea en su día también escribe, incluso sobre el rock, ¿no? Y a ti eso también te apasiona. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Antonio. Una de las mayores e inmediatas influencias del Virreinato de la Nueva España y por consiguiente del mundo hispano en los Estados Unidos son el rock y el western, ¿no? Y como sabemos, tres cuartas partes del territorio de lo que hoy es Estados Unidos pertenecieron al Virreinato de la Nueva España, ¿no? El actual México. Uh -huh. Y la cultura equina o vaquera de estos novohispanos que habitaron en esas tierras quedó como impronta local. Y aquellos no hispanos también llevan y tocan su música de rancherías en las haciendas, desde Texas a California, usando como instrumento principal la guitarra española, ¿no? Los anglosajones cuando anexaron los territorios también absorbieron sus costumbres y empezaron a tocar la música con la guitarra española, que fue evolucionando con el pasar de las décadas hasta la guitarra eléctrica en el siglo XX, ¿no? Sí, Y sí, sí. muchos de esos hispanos que vivían en aquellos territorios también evolucionarios. Tenemos como ejemplo a uno de los inventores del jazz, Alcide Núñez, descendiente de isleños canarios de la Luisiana, Sí, emigrados desde señor. la época virreinal. Fue uno de los miembros fundadores de la Original Dixieland Jazz Bands por el año 1916 en la ciudad de Chicago, que fue la que acuñó por primera vez el término del jazz, ¿no? Igual pasa con la música cajún, que tenemos otro descendiente de migrantes canarios de la Luisiana del siglo XVIII como Joseph Falcon, que
Tú lo has estudiado bastante bien, Antonio, ¿no? Claro que en verdad sería Falcón, lo que pasa es que la pronunciación del Sí, inglés es Joe Falcon, pero en verdad sería algo así como José Falcón. sí, totalmente de acuerdo con lo que dice, ¿no? Josep Falcón, ¿no? Por Ujú. llamarlo de una Claro, forma sí, más sí, no, española. O no. sea, pero él fue el primero en grabar un álbum de música cajún en Nueva Orleans el 27 de abril de 1928, siendo la primera estrella de este género, de este género cajún, ¿no? En la Luisiana. Mira, pana, hablando de la música cajún, y fíjate, yo escribí sobre el tema para el medio CDM en español, pero como no me fío ni de mi memoria, acudo al propio artículo que yo hice, porque, por ejemplo, desde hace años, pues tenemos cada vez más contacto de los descendientes de canarios y también de los descendientes de malagueños que fueron a Luisiana, ¿no? Y poblaron la zona. Hay un historiador, José Manuel de Molina, que dice, los cantos de la música cajún tienen algunas similitudes con las verdiales, el folclore de los montes de Málaga. Claro, nosotros decimos que es verdad que al cajún se le añade el acordeón, la influencia, digamos, criolla francesa, ¿no? Pero Molina, por ejemplo, insiste mucho en este particular, ¿no? Sobre todo en la influencia de gente que fue allí de Macharabiaya, Cártama, Alaurín de la Torre, Mija, de todos aquellos que fundan Nueva Iberia. Y bueno, a este hombre pues ha sido premiado y reconocido en la zona. Luego lo que tú dices, la presencia de los isleños canarios que en su folclore han mantenido la décima. La décima, que es poesía y música, que está muy presente en las Islas Canarias, también en Perú, en Panamá, en Colombia, pues en Luisiana ha estado presente por esos isleños, de los que descendía Alcide Núñez y Joe Falcón o Falcón, y se han conservado letras, se ha conservado el español, de hecho, contra viento y marea, durante más de 2 siglos, que tiene muchísimo mérito. Un español que a mí me recuerda cuando ya quedan muy poquitos hablantes de español descendientes de aquella oleada, pero me recuerda al canario, pero también al andaluz. Tienen muchas cosas que parecen andaluces hablando, incluso también, claro, algunos criollos cubanos fueron a la zona y también tomaron préstamos del Caribe, ¿no? Entonces el cajún, que es una rama del country muy asociada a esos franceses de Luisiana, aquí una vez me acuerdo de Jorge García Ruiz, de nuestro maestro, porque él dice que la influencia francesa, es verdad lo que dice Jorge, ha sido inflada artificialmente, porque de hecho muchos de esos colonos franco-canadienses llegaron porque España los acogió, con Bernardo de Galvez, con Luis de Unzaga, porque había que poblar y asegurar la zona, y ellos, como fueron expulsados los británicos, que eso está muy poco en la memoria, pero la barbaridad que hicieron los británicos con los colonos franco-canadienses, pana, si no es genocidio, se le parece mucho, ¿eh? Pero bueno, fueron acogidos en tierra española y desarrollaron pues sus costumbres y bueno, la relación, por ejemplo, con México se ve en la gastronomía. El tomate, ¿no? Que además es muchas veces gastronomía distinta del resto de los Estados Unidos, ¿no? Y fíjate, incluso músicos de lo que es toda la onda rockabilly, yo tengo grandes amigos en esa onda, por ejemplo, mi paisano Lalo Gastalver, que es un gran músico, yo he tenido la oportunidad de escucharlo en directo con su grupo, y ahora con The Gold Diggers, o mi amigo el granaíno Miguel Gómez Moleón, desde aquí le mando un abrazo, ¿no? Fíjate cómo Elvis Presley o Johnny Cash le ponen toques siempre de música mexicana. Por ejemplo, la canción de Ring on Fire, ¿no? Tiene una Ujú. introducción que nos resulta muy familiar. Y muchas veces O Viva criticamos, Las Vegas, ¿no? claro, viva Las Vegas, y muchas veces criticamos a los norteamericanos porque confunden la música mexicana con el flamenco, pero no, es que hay un elemento común como es el rasgueo de la guitarra. Digo, los gringos de tanto los criticamos se han dado cuenta de rasgos comunes que nosotros no hemos prestado atención o hemos despreciado. O por ejemplo la canción que le gusta mucho a Elvira Roca, El Camino Real, ¿no? El Ujú, Camino Real y toda una onda de rock, surfero, de todo esto que sale después, bebe mucho de esas raíces. Y vamos más, lo que tú decías al principio, tú apuntabas a la cultura country. En la agencia F, Pana, en el año 2023 era un artículo muy interesante y le hacen una entrevista a una artista mexicana, Chiquis, y ella dice, para mí la música del regional mexicano y el country están íntimamente ligados, comparten historias, fronteras y una crudeza poética a la hora de contar las historias. Es lo que tú decías, la cultura vaquera, la cultura del caballista, que la tenemos en el charro, la tenemos en los chagras, en los gauchos, los llaneros, los chalanes, los guasos, es que es el mismo mundo.
Sí, es lo que yo hablaba con nuestro amigo Diego Laguardia, quien es un músico reconocido, ¿no? Que si nos ponemos a analizar la estructura de la música norteamericana o estadounidense, es muchísimo más similar a la estructura de la música hispana que a la música que es anglosajona, con raíces celtas, ¿no? De que pueda haber en las Islas Británicas. Es totalmente diferente en cuanto a estructura se refiere Bueno, celta o germánica o romana, tú sabes que en el celtismo también hay sí. mucha exageración, pero bueno. Sí, exacto, pero por llamarlo de Sí, una sí, sí, forma general, claro. ¿no? O sea, comparte mucho más la estructura de la música hispana que la de las Islas Británicas, ¿no? O sea, está más emparentada en sí. Y de todas esas influencias, pues deriva el rock and roll, ¿no? Y sostiene, como tú bien dices, la filóloga María Elvira Roca Barea, que el rock californiano o rock surfero tiene una gran inspiración hispana por medio del western y vemos músicos que lo reflejan como la canción que tú citaste del Camino Real de 1964, que es de una banda que se llama Small Tag Lighting, y también tenemos otras canciones como Spanish Castle Magic de Jimi Hendrix de 1967, Ujú. Mick DeVille con su canción Spanish Troll de 1977, entre otras muchas canciones, ¿no? Y también, Antonio, no podemos olvidarnos de aquellos artistas hispanos que dieron mucho al género rock, como lo son Richie Valens o Ricardo Valenzuela, ¿no? Sí. Jerry García también, Carlos Santana o la banda Los Lobos, ¿no? Así que la huella del virreinato de la Nueva España y por ende del mundo hispano en los Estados Unidos y su música es innegable y también hasta hoy en día vemos esa huella, ¿no? Hispana en la música rock, ¿no? Hoy en día. Y tú que antes hablaste hispana del jazz, fíjate lo que dice Faustino Núñez, lo Ujú. volvemos a citar. En una entrevista, él dice, el fandango cantable, rondeñas, malagueñas, fandangos locales y naturales, tiene una estructura armónica que curiosamente coincide con el blues. En el fandango cantable haces tónica, tónica y cadencia. Si a esto le quito la cadencia y le meto el modo mayor, con la característica séptima menor en cada uno de los acordes que marca la diferencia, tenemos el blues. El fandango cantable tiene mucha cercanía con las músicas de México, Nueva Orleans y Texas. De hecho, Faustino Núñez, que es como investigador es soberbio, o sea, se ha llevado, yo qué sé, más de 30 años, ¿no? Y además ha vivido en Cuba, en fin, que conoce mundo, ¿no? Él, una de las cosas que expone es como Jerry Roll Morton, creo recordar que en el año 1938, un dato que le gusta, por cierto, mucho a la historiadora Carrie Gibson, le mandamos un saludo, cómo él habla Para del Carlos. toque español en la música de Nueva Orleans y principalmente en el jazz, que necesita el toque español, ¿no? No me acuerdo ahora mismo cuál era la expresión en inglés, Spanish Pingle, no me acuerdo, pero bueno, que ellos mismos, Spanish Touch. que no era otra, Otra. ahora, pero que me refiero que muchas veces, y esto lo hablamos siempre con Jorge García Ruiz, no, que los norteamericanos no conocen su historia, no, más bien lo que no la conocemos somos nosotros, porque los mismos músicos norteamericanos son los primeros que afirman y que se recrean en esos orígenes hispanos, o sea que muchas veces el problema lo tenemos aquí, en no reivindicar, oye, nuestra influencia, o no, ni siquiera nuestra influencia, lo que tenemos en común, porque la música española, por más que a los puristas no les guste, está muy influenciada por todo lo que vino de los grandes puertos americanos. No, y si nos ponemos a ver, tenemos un gran ejemplo más actual, ¿no? Si te pones a ver que nombré anteriormente a Richie Valens o Ujú. Ricardo Valenzuela, él tomó una canción del folclore veracruzano, como es La Bamba, ¿no? Y la lleva al rock and roll y por su gran estructura, que es tan similar al rock and roll, pues se adapta muy genialmente a ese tipo de música, ¿no? Y la populariza a nivel mundial, ¿no? Llevándola, bueno. Mucha gente piensa que es una canción de rock, pero no, es una canción folclórica de Veracruz, ¿no? De México, del actual México. Y de hecho, si uno escucha a día de hoy en YouTube, eso sí es verdad que es una gran ventaja. Antes era mucho más complicado. A día de hoy tú te encuentras piezas antiquísimas que ya están en YouTube y tú escuchas los blues Ujú. antiguos, tiene un toque como tú dices, no sé si es Cuba, si es México, pero claro, es que está ahí. Es que está todo en el mismo área, incluso en la estética, ¿no? Uno ve muchas veces las camisas rockeras y parecen guayaberas, o sea, pero porque porque hay un fondo cultural común. Sí, muchos son cosas modernas, yo lo sé, muchos son cosas que se han inventado hace 3 días, pero que ello no quita que nos reconozcamos
en un acervo cultural común y la música para esto es un gran espejo. Yo por eso digo, para que muchas veces los historiadores, o sea, como que esto ya lo denunciaba Ortega y Gasset, fíjate si viene de lejos, el especismo, el especificismo, que todas las disciplinas pueden trabajar juntas, te lo digo, un historiador, un filólogo, un musicólogo. Por ejemplo, el libro de América en el flamenco, como libro de historia, es súper válido. No desmerece a otros grandes autores, ¿no? Aunque se centre solo en la música. Y la música, de hecho, tiene unas características, una antropología que te ayuda a comprender rasgos históricos que a lo mejor no está, qué sé yo, por decirte, en las grandes batallas, ¿no? Sí, lo mismo que pasa con el mundo del arte, ¿no? Hace poco Eso es. falleció el historiador venezolano Carlos Federico Duarte y tú te pones a ver la obra de Federico Duarte en cuanto al estudio del arte, lo que es el arte, pues es muy válido para el mundo de la historia porque es que es una representación humana de aquella época, ¿no? Igual pasa con la música. Están estudiando lo que se daba, lo que representaba para los humanos la música hace 300 o 400 años y que fue pues derivando poco a poco, es como la semilla que dije al principio, ¿no? Va Ujú. creciendo y va sacando ramas totalmente diferentes, pero que sin esa semilla no hubiera existido la música que escuchamos hoy en día. No, claro, y además hablamos también de las influencias, por ejemplo, date cuenta la influencia irlandesa en las músicas norteamericanas, que yo no he estudiado a fondo el tema, pero a mí me da que eso que llama, y a mí me encanta, ¿eh? Tú sabes que a mí me encanta los Dropkick Murphy, me encanta ese estilo, o sea, yo soy, y además me gustan mis Boston Celtics, o sea, la cerveza negra, todo ese mundo a mí me encanta, pero La claro, Guinness, ¿no? ahí A ver está, si nos pero yo, patrocina la Guinness. hombre, a mí no me importaría que me patrocinara en especia, ¿eh? No me importaría. A mí tampoco. Pero que yo muchas veces me planteo, para si realmente lo que conocemos como el folk irlandés no es algo también de ida y vuelta, porque el pueblo irlandés que además ha sufrido tanto y que muchos se han exiliado en Francia, en España y luego en Estados Unidos, cuando se pone de moda este tipo de géneros musicales tiene mucho que ver los irlandeses emigrados en Estados Unidos. Como te digo, yo no he estudiado a fondo, tampoco soy músico, en fin, pero sí me da la sensación de que mucha, o por lo menos una buena parte de este estilo musical no se entendería sin esa inmigración masiva de los irlandeses a los Estados Unidos. Y bueno, de hecho, date cuenta, la escena de folk irlandés que hay en Estados Unidos es tremenda, ¿no? Y además, claro, ya lo mezclan la música irlandesa con el rock, con el punk y con otro género ya más moderno. Sí, no, y si te pones a ver, es que Estados Unidos es un país de inmigrantes, de personas de todas partes del mundo y cada cultura pues va añadiendo algo nuevo a la cultura norteamericana o estadounidense, ¿no? O sea, vemos por ejemplo el acordeón que también es algo muy común de lo que es el centro de Europa, bueno, se Ujú. traslada a Estados Unidos y en música, en mucha de la música, digamos, folclórica de la Luisiana o del medio oeste norteamericano lo vemos presente, ¿no? Y es eso, ¿no? La semilla del virreinato de la Nueva España que se va adhiriéndole todos esos, digamos, compuestos de los inmigrantes que van llegando a Norteamérica, ¿no? Pues tenemos a los irlandeses, tenemos a la gente del centro de Europa como los alemanes, ¿no? Ujú. La gente del norte de Europa como los escandinavos, y va cada, digamos, cada pueblo va, cada inmigrante va agregando pues algo nuevo a esa cultura norteamericana que va enriqueciéndola, pero sin la semilla principal que es la que estamos hablando, la hispánica, que viene desde hace 300 o 400 años con el virreinato de la Nueva España, pues no hubiera existido. Y sobre todo darle importancia a ese siglo XVIII, ¿no? Que es cuando se consolida ese Ujú. mundo que luego va a engendrar ese folclore, lo que dice Jorge, el siglo de oro de la América española, el siglo en el que la monarquía española más se expandió por los territorios norteamericanos, llegando hasta Alaska, que sí, que yo sé que la presencia a lo mejor en muchos puntos fue más nominal que otra cosa, pero bueno, es lo que tú dices. Cuando los distintos colonos, los distintos inmigrantes llegaron, se encontraron que ya había allí una cultura, que ya había una música, que ya había una ganadería, que ya había una gastronomía. Todas estas cosas que vemos, incluso rollo Tex-Mex y todo eso, bueno, sí, a Ujú. día de hoy son franquicias, pero eso viene de un pasado. Igual que hay gente que dice que jambalaya y todos estos platos típicos de la Luisiana pueden tener cierto parecido a la paella. Bueno,
será de una manera, será de otra, pero hombre, ¿qué es eso? Que nos reconocemos en ese fondo cultural común y que desde luego la música te da... ¿Qué pasa, pana? Es que es lo que yo digo siempre. Mira, por ejemplo, a día de hoy, una vez hablamos, ¿te acuerdas cuando hablamos de los alanos, no? Bueno, pues Ujú. parece ser que los españoles, por el tema de los tercios de Flandes y por el tema de América, expandieron sus razas caninas por medio mundo. Y hay muchos perros que a día de hoy son razas que están estandarizadas, pero que tienen orígenes en los dogos de la península ibérica. Pero aquí como que no le hemos dado importancia. Y con la música, con la gastronomía es lo mismo. Uno piensa en gastronomía y lo primero que piensa es en un chef francés, ¿no? O italiano. O italiano, cuando Napoleón robó hasta las recetas de los conventos. O sea, porque la tradición gastronómica aquí, que tenemos todo el Mediterráneo metido, y luego encima también todo el Atlántico y hasta el Pacífico, pero sin embargo, como que no nos hemos preocupado, los hispanos en general, como de sistematizar, como de estandarizar. Y nos pasa con muchas cosas cotidianas y en la música, tres cuartos de lo mismo. Y son muchas veces los propios norteamericanos los que hablan de ese origen hispano en el rock, en el blues, en el cajún, en qué sé yo, en multitud de disciplinas musicales que vemos allí, ¿no? Y que forman, pues claro, gustará más, gustará menos, pero ese patrón musical estadounidense está extendido por todo el mundo. Y el que más y el que menos tiene sus influencias. A ti, por ejemplo, también te gusta el metal, ¿no? Sí, el rock, el metal es sin duda alguna una música que me ha influido mucho durante toda mi vida, ¿no? Pero si nos ponemos a ver por qué a lo mejor no tenemos, no reconocemos este aporte al mundo, digámoslo, cultural de la música estadounidense. Es que primero porque estamos desorganizados, hay que decirlo así. Porque en Estados Unidos el mundo de la cultura y las artes pues ha influenciado en el resto del mundo? Porque primero están organizados y han tenido un éxito económico que al tener éxito económico van apoyando todos los, digamos, los hechos culturales, ¿no? Tanto la música como el arte, como las películas, el mundo de las películas. Por eso es que tiene tanto éxito en el mundo estadounidense, en el resto del mundo. Y es por eso, porque han tenido un éxito económico que apoyan a esas industrias culturales, tanto de la música como del arte, como de la cinematografía, y se han podido organizar mucho mejor, ¿no? Lamentablemente nuestra desorganización y hay que decirlo, no hemos tenido ese éxito económico, no nos ayudan a organizarnos y apoyar a todas estas organizaciones culturales como pueden ser, o manifestaciones culturales como pueden ser la música, el cine o el arte, ¿no? Es que imagínate las historias, solo con el libro de Jorge, con Presidio, Soldados del Rey, el montón de películas que Ujú. te salen de ahí. Y incluso los grandes compositores como Ennio Morricone, los grandes directores de cine como Sergio Leone, tú sabes que yo soy un enamorado de esa película, El bueno, el feo y el malo, que me la habré visto 200 veces y la sigo viendo. Muchas veces son interpretaciones que ellos hacen de temas hispanos. De Ujú. hecho, eso que llaman spaghetti western, que también hubo un paella western, ¿no? Aunque menos conocido, Ujú. es una sátira, si te fijas, es una sátira al llamado primer western o western, digamos, más anglosajón, que claro que ahí sí yo coincido con Elvira Rocabarea, que es lo que te presenta ese western. Pues que no había nada y que ellos llegaron a partir, no, pero sí, sí que había. Entonces, Sergio Leone precisamente lo que te retrata en esas películas, que no son historias, son películas, pero una sociedad Ujú. durísima, una sociedad te retrata las misiones, el legado español, ¿no? Que se estaba destruyendo. Y además eso es la dureza, la rudeza, lo que hablaba el artista Chiquis, ¿no? Esa crudeza poética que sale muy bien en ese tipo de películas que son satíricas. Y la música que nosotros escuchamos, pues son interpretaciones de temas hispanos y además que te evocan a temas hispanos. Sí, he dado muchos ejemplos anteriormente, ¿no? O sea, vemos El Camino Real, Spanish Castle Magic, ¿no? Entre otras canciones, ¿no? Que dan fe de lo que estamos hablando y de esa gran influencia, sobre todo en el oeste norteamericano, ¿no? Sí, Sin la presencia hispana, pues no podemos comprender lo que es la cultura estadounidense de hoy en día. sí, la verdad es que es un tema apasionante, incluso yo diría que todavía queda muchísimo que investigar, pero bueno, por lo menos lo que tú dices, la semilla está ahí, hay gente que se está preocupando de este tema y bueno, si bien a día de hoy no tenemos mucho éxito económico, sí es verdad que en el pasado sí que lo tuvimos y oye, ojalá ese pasado y esa vivencia hispana que nosotros notamos en la música, pues nos sirva de inspiración para músicos, para cineastas
para pintores, ¿no? De todo tipo, como tú decías, el arte al fin y al cabo, pues una disciplina de la historia que yo creo que nos puede llevar además con buenas melodías, porque nadie nos impide. Mira, es que me vienen a la mente tantas cosas, por ejemplo, en Utah, o en Utah, si lo queremos decir en español, ¿no? Hombre, hay referencias a la presencia española allí, que no tenían por qué haberla puesto, pero la han puesto. Incluso hay canciones escolares que hablan de los españoles, que, pues, de Escalante, toda esta expedición, ¿no? Que el problema, pana, muchas veces nosotros, lo que volví al principio, no, es que en Estados Unidos son unos ignorantes. No, no, que en Estados Unidos muchos, ¿no? y eso lo dice también mi amigo el periodista José Paparelli, muchos estadounidenses se han preocupado de tener placas, de tener recordatorios a aquellos pobladores, a aquellos orígenes musicales, gastronómicos. Es que yo vuelvo siempre a lo mismo. Cuando analizamos la leyenda negra, lo que tenemos que hacer es una autocrítica. O sea, ¿por qué españoles, hispanoamericanos, nos minusvaloramos de esa manera? Y estamos viviendo en esta permanente esquizofrenia, en este permanente suicidio cultural, ¿no? Ahí creo yo que está la clave. Porque en Estados Unidos tenemos tantísimas posibilidades que nos impide a nosotros y al revés, si muchos estadounidenses estarán agradecidos, ¿no? Sí, claro, hay muchas organizaciones históricas estadounidenses que han sabido cuidar, ¿no? Estas herencias de hace siglos, ¿no? Y ¿por qué es eso? El origen de su sociedad, ¿no? En cambio, en Hispanoamérica, pues vemos que más bien estos círculos históricos, estas academias históricas, pues han tratado de romper con ese pasado hispánico e inventarse un pasado, digámoslo, indígena, totalmente puro, ¿no? Que no Bueno, existe, ¿no? Porque hay que pero, decirlo. pero que Sí, aquí estamos igual, en España estamos igual con el rollo este del celtismo, con el rollo este sí. de que todo lo pintoresco y todo lo bonito es árabe, ¿no? Es que aquí andamos igual o si no peor. O sea que, Sí, igual pasa en la península, ¿no? Y bueno, y las últimas décadas, pues también en todo el Canarias. movimiento woke, como hablamos hace, no, no, como hablamos hace poco con el podcast de la ideologización de los museos, ¿no? O la descolonización de los museos, pues también está afectando en las últimas décadas a Estados Unidos, aunque digamos los que su matriz principal todavía sigue resistiendo esos ataques que ha estado culturalmente pues con el wokismo pues creciendo, ¿no? En los últimos Mm. años en los Estados Unidos. Pues nada, pana, la verdad, como siempre, un placer traer a colación contigo estos temas hispánicos. Le decimos a nuestros seguidores que muchos de los temas que a ellos les gustan, que a ellos les suenan, ya sea de la música, del cine, de toda esa cultura compartida a ambos lados del Atlántico, pues muchos, conforme vayan desgranándola, verán esa cuna hispana común, que no es solo lo español en América, sino es también lo americano en España, empezando por las papas y los tomates y por un largo etcétera. Tú sabes, pana, que desde este canal, pues siempre animamos a que se suscriban a Venezuela Provincial, ya sea en Facebook, en YouTube, en Instagram, que lean tus artículos. Esta mañana pasa que yo voy, tú sabes, por la falta de tiempo voy un poco a rebufo, pero me estaba leyendo lo que pusiste de José Tomás Bove, que es un personaje que me parece arquetípico, ¿no? Y todo ese tesoro que se pudo perder gracias a Bolívar. Y bueno, de vez en cuando, gracias a esos artículos, pues te peleas con el mundo, pero si no, pues que vayan a llorar con las momias camino de Guanajuato, ¿no? El camino de Guanajuato allá a llorar con las momias, ¿no? Se trata siempre de debatir en el más, pues, digámoslo, educado respeto, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? También aprovechamos, Antonio, para decirles a los seguidores de Venezuela Provincial que te sigan en tus redes sociales. Te encuentras en Instagram, en Facebook y también en Twitter, ¿no? Como un andaluz indiano. No dejen de suscribirse al canal de YouTube de Antonio Moreno Ruiz y darle a la campanita para así cuando subamos nuevo material estén pues informados de todo el material que subimos. También suscribirse al nuestro canal de YouTube de Venezuela Provincial. Nuestros artículos de investigación histórica, como bien dijo Antonio, pues se encuentran tanto en el Twitter, perdón, tanto en Instagram como en el Facebook de Venezuela Provincial. Aprovechamos para mandarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomé Lizán, Daniel Sierra, Domingo González, Miguel Curvelo, Mario Pérez y nuestra miembro de nuestro canal de YouTube, África del Valle. También a... Fran García, mi paisano, por supuesto, siempre. Pues nada, así son las Así cosas y es. así se las hemos contado.
volvemos pronto con nuevos temas hispánicos, que gracias a Dios temas no nos faltan. Así las cosas, pana, pues yo te mando lo de siempre. Un fuerte abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias, como dice Faustino Núñez, de uno de los puertos americanos de España. Y otro es de la Villa Corta de Madrid, Antonio. Hasta la próxima. Chao, chao.